Como todas y todos sabemos, esta semana inició formalmente el proceso judicial contra Emilio Lozoya, después de que fuera extraditado de España a nuestro país. Pero desde que Lozoya aceptó regresar a México, como ciudadanos nos obliga a pensar en los pactos de impunidad que se han dado en los últimos años. Y es que hay casos para pensar mal. ¿Es Lozoya otro Javier Duarte? ¿O peor aún, será un Duarte en la opacidad? El caso de Javier Duarte terminó en una simulación de justicia de la lucha anticorrupción. En lugar de llevarlo a un juicio para esclarecer los hechos por corrupción por los que se le acusaba e imponerle una pena ejemplar, se llegó a un acuerdo con él que desembocó en una sentencia de 9 años de prisión y 58,000 pesos de multa. Para un exgobernador señalado por desfalcar a un estado completo como es Veracruz, la sentencia de Javier Duarte es una burla para los mexicanos. La organización Tojil documentó el proceso judicial de Javier Duarte y encontró varias irregularidades, entre ellas un probable soborno entre funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República y el exgobernador. Estamos hablando de dos hechos de corrupción. El primero, en los actos de Javier Duarte como gobernador, y el segundo, entre Javier Duarte como acusado y la PGR como autoridad investigadora. Tojil presentó una denuncia por el acuerdo que hicieron las autoridades con Duarte, argumentando que la organización tiene carácter de víctima. ¿Quiénes son las víctimas de la corrupción? Pues somos todas y todos los mexicanos. La ecuación es muy sencilla. Si un funcionario se roba recursos del erario público o da sobornos para eludir a la justicia, ¿a quiénes está afectando con esa corrupción? Por eso Tojil buscó ser reconocida como víctima en el proceso de Javier Duarte, para que con ese carácter pudiera coadyuvar con la investigación como un derecho que le otorga la propia Constitución mexicana. Pese a lograr un importante juicio de amparo, la Fiscalía y el Poder Judicial Federal se empeñaron en negar este reconocimiento, bajo el argumento de que la ciudadanía no tiene por qué participar en un proceso penal por corrupción porque no sufre una afectación directa. Con Lozoya empezamos a ver los mismos vicios. Según la ley penal mexicana, las audiencias de los juicios deben ser públicas, o sea que cualquier persona puede entrar a verlas, pero el Poder Judicial en este caso también se empeñó en negarnos ese derecho. Peor incluso que en el caso de Javier Duarte. El caso de Lozoya se lleva a cabo en lo oscurito para que la ciudadanía no tenga acceso a saber cómo se está llevando el proceso y nuevamente sin un contrapeso ciudadano que pueda marcar la diferencia. Por eso Tojil ha llevado a cabo el caso de Duarte y lo presentó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la intención de que sean reconocidos como víctimas de la corrupción por procesos judiciales que se llevan a nuestras espaldas. Si este caso es aceptado y llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podríamos tener un precedente muy importante para toda América Latina, en el sentido de que se reconozca por fin que los ciudadanos somos víctimas de la corrupción. ¿En dónde terminará esta historia? ¿Será por fin en una Corte Internacional que reconozca que los ciudadanos somos el único y real contrapeso contra la impunidad en casos de corrupción? ¿Será este el gran paso que necesitamos para no tener más Duarte, sino tener más Lozoyas? Estaremos atentos.